Sí, doctor. Ya, muy bien. Buenas tardes con todos jóvenes. Disculpen el retraso. Vamos a ver sobre enfermedades eritematoescamosas, ¿no? La característica de estas enfermedades eritematosas es que tienen que ver placas, pápulas, eritematosas y escamosas. Esa es su característica semiológica. Entonces acá está, como ya ustedes saben, la famosa psoriasis vulgar. La psoriasis vulgar es una enfermedad crónica, pápulo-escamosa, de etiología desconocida, ¿no? Que no se conoce exactamente cuál es la causa, pero me parece multifactorial. Tiene muchos factores que hacen que confluya y generen esta enfermedad donde hay una aparición de placas eritematosas y escamas bien definidas. Presenta una amplia variación individual en cuanto a severidad y localización del cuadro. La etiopatogenia es un poco compleja, ¿no? Parece que tiene que ver mucho con algunos antígenos, ¿no? Acá ven los antígenos, está asociado a antígenos del complejo mayor de histocometería como HLA, todos estos antígenos que ven acá, y en algunas razas los antígenos CB7 como los japoneses, ¿no? Hay a la causa del desconocimiento de un factor responsable se define como una dermatosis plurifactorial, en la que múltiples fenómenos como genéticos, inmunitarios y psíquicos dispararían una cascada de procesos que determinarían la alteración de la queratinización epidérmica. Es decir, la queratinización epidérmica está alterada. Normalmente ustedes saben que eso tarda entre 30 a 60 días, de acuerdo a la edad. Pero con estas alteraciones a nivel epidérmico, esto se da entre 5 a 10 días, ¿no? Por eso es que se ve la escama, ¿no? Se ve una escama muy, muy notoria, que es lo que caracteriza esta enfermedad. Olvidaba, acá de repente es importante, y estos fenómenos de tipo, la causa, ¿qué van a generar? Una alteración del aspecto inmunitario. Entonces, las células del Langerhans identifican una causa X, Y, Z y van a transmitir a los linfocitos. Al linfocito nativo, que cuando llega al, al- al ganglio va a activar, se va a convertir en linfocito TH2, TH1, TH1, ¿ya? La respuesta es TH1, donde va a haber una serie de interleuquinas, como sobre todo el factor de necrosis tumoral, la interferón gamma y la interleuquina 17 y 23, que son las interleuquinas principalmente que están involucradas en el factor inmunitario que hace que perennice la respuesta de tipo psoriasis. Muy bien, continuamos. La clínica es muy variada, ¿no? En general es una dermatosis bilateral con tendencia a la simetría. Se reconocen varias formas de presentación. La forma vulgar, que es la que involucra la psoriasis en placas, gutata, numular, inversa y generalizada. Otras formas son la eritrodérmica, es la que compromete todo el cuerpo, la pustulosa, la artropática, donde hay un compromiso articular, y otras menores como la cral, la seborreica, la del pañal, ¿no? Esto lo vamos a ver en las figuras. El prurito puede estar, dice, presente, ¿no? Su intensidad es variable, pero no es un signo muy importante el prurito, ¿no? Las mucosas rara vez están afectadas. El grado de compromiso puede variar desde manifestaciones mínimas hasta una forma severa como la psoriasis eritrodérmica, ¿no? Las zonas que le gustan mucho a la psoriasis, sobre todo a la psoriasis vulgar, ¿no? Es en cuero cabelludo, los codos, las rodillas, la región sacra y las caras de extensión de las extremidades, ¿no? Las localizaciones especiales lo constituyen las palmas, las plantas y las uñas, ¿ya? Eso es muy importante anotar. Su evolución es crónica, ¿no? Presenta remisiones y exacerbaciones que dependen de factores considerados desencadenantes y exclusivos para cada paciente. Rara vez compromete la vida del enfermo. Eso sucede cuando la psoriasis se vuelve eritrodérmica. Cuando no es una psoriasis, es el hombre rojo prácticamente, puede alterar la vida del paciente, pero es raro. Esta enfermedad está entre el 1 al 3%
a nivel mundial. Inclusive está entre el 1 hasta el 5%, ¿no? Parece que ha aumentado su frecuencia. Afecta a ambos sexos y a todas las edades. El 2% de los hombres padecen psoriasis, mientras que la frecuencia es muy baja entre los amerindios. O sea, la gente indígena casi no tiene psoriasis, bien raro. La edad de predominio se encuentra entre la segunda y cuarta décadas, ¿ah? Es muy importante eso. Bueno, acá tenemos la psoriasis de cuero cabelludo, ¿no? Muy bien, pues, como ustedes ven, afecta a los bordes. Esto ya lo hemos presentado cuando hemos hecho los síndromes también, ¿no? Entonces, la escama es blanco, nacarada o plateada. Es seca, ¿ya? A diferencia de otro que vamos a ver ahorita. Y ven, son placas, eritemato escamosas. Rodillas, le gustan las rodillas, como dijimos, ¿no? Estas son las clásicas placas, ¿no? Placas, o sea, hay elevaciones, pero y extensas, ¿no? ¿Ya? Igual acá, placas, ¿ya? A veces se inician como pápulas, después van haciendo placas, algunas veces pican y hacen escoriaciones y costras, ¿no? Esto, vemos las clásicas placas bien circunscritas, ¿no? Blanco nacaradas en la región lumbar. Ya dijimos también que las mucosas y las palmas pueden ser afectadas, pero no es muy frecuente. Pero si ustedes ven unas palmas, ya con escama, con descamación, están a la obligación de descartar que no sea una psoriasis. Esta psoriasis es la forma como gotas, ¿no? Ven como unas gotitas, se ven pápulas como gotas, eso se llama psoriasis gutata, y algunas se ven como también ¿cómo se llama? Se ven como monedas apiladas también, ¿no? Cuando se ven como monedas apiladas confluyendo, se le llama psoriasis numular, ¿ya? Acá esto es más numular, porque acá confluyen y forman como monedas apiladas, ¿ya? Pero cuando son solo gotitas, pápulas como gotitas, es la clásica psoriasis gutata, ¿ya? Parte de lo que llamamos psoriasis vulgar, ¿no? Otra placa en el miembro, en el codo, ¿no? Le gustan mucho las zonas de extensión, ¿ya? Placa eritematosa y blanco nacarada. Esta es la famosa psoriasis que tiende a diseminarse, muy inflamatoria, ¿ya? Cuando está más del 70-80% de la superficie corporal, prácticamente estamos frente a una psoriasis eritrodérmica, ¿no? Intenso eritema con áreas de descamación blanco nacarada. Pero si ya compromete el 80% del cuerpo, estamos frente a una eritrodermia psoriásica. Más psoriasis, ¿no? Acá se puede hacer el diagnóstico diferencial con un líquen simple crónico, donde se ve una acentuación de los pliegues, ¿no? Y con acá hay costras, hay unas costras, pero esto resultó psoriasis, ¿no? Otra placa, ¿no? De psoriasis en la pierna, en el muslo. Igual, psoriasis, miren, a veces es simplemente una pequeña placa blanco nacarada. A veces hay psoriasis como figuritas, ¿no? También le llaman psoriasis vulgar figurada, ¿no? Parece un mapa. Ahí está el eritema, estas son placas y la escama. Este paciente es un paciente que al momento se los presenté, creo, que tenía una psoriasis, como ven, ¿no? Una psoriasis con sus placas eritemato-escamosas que afectaba el abdomen, el tronco, ven el tronco, ¿no? La parte del dorso, codos, cuero cabelludo, ¿no? Le gusta la lesión retroauricular y el compromiso unguial, ahí que están viendo, ¿no? Miren, en los glúteos, los muslos y piernas, sobre todo en las versiones extensoras, ¿ya? Rodillas también, y afectaba las uñas, ¿no?
Como ven, las uñas se ven como un pitted. Pitted se llama esto como el signo del dedal, ¿no? Y esto es el signo de la gota de aceite, porque acá hay una onicolisis. La onicolisis es el desprendimiento de la placa unguial de su lecho. Se levanta, ¿ya? Y a veces se complican con hongos, ¿no? Los hongos se meten sobre esta uña psoriática. Aparentemente acá parece que hubiese una onicomicosis. Este paciente, que para mí era un paciente estrella, como vemos, tenía otros factores que lo hacían un paciente de mucho riesgo. En primer lugar, una obesidad, ¿no? Un abdomen globuloso, ¿ya? También tenía hipertensión, diabético, ¿ya? Entonces, a este paciente, además de ser psoriático, lo catalogamos en lo que llamamos el síndrome metabólico, ¿ya? Donde los triglicéridos están altos, el HDL menor de 40, la tensión la presión mayor de 130 con 85, el perímetro mayor de 102, por eso es importante llevar su centímetro para medir el perímetro, sobre todo en los varones y en las mujeres, y una glicemia mayor a 100, ¿no? Entonces, todos estos criterios hacen que se llama así. Y este señor tenía este síndrome metabólico y además psoriasis. Entonces, como ven, la psoriasis y el síndrome metabólico, o sea, como la diabetes y presión arterial, son enfermedades que se acompañan. Entonces, de una u otra forma, estos pacientes con psoriasis tienen mayor riesgo de hacer problemas de síndrome metabólico y, por lo tanto, arteriosclerosis y tienen más riesgo de hacer enfermedades de tipo cardíaca, ¿no? De tipo cardíaca que al final puede llevar a esto a un infarto y una muerte. Entonces, estos pacientes con psoriasis y con obesidad tenemos que manejarlos integralmente, no solo la piel. Entonces acá nos ayudan los endocrinólogos, los cardiólogos, etc. Estos pacientes, miren, después de haber hecho un tratamiento, este paciente era muy difícil, le tratamos por todo lado, pero ya bajó un poquito de peso y cuando ya la psoriasis mejora, deja así como unas manchitas hipercrómicas o si es blanco, hipocrómicas, ¿no? Entonces todavía acá hay un poco de psoriasis. Miren, ya igual ya va mejorando. Obviamente mejoró bastante. Obviamente tuvimos que darle un tratamiento especial a esta paciente. Ya no respondía a los tratamientos convencionales que se los voy a comentar al final. El diagnóstico diferencial de la psoriasis, pues el líquen plano, pitiriasis rubra pilaris, dermatitis seborreica, pitiriasis rosada, tiña de cuero cabelludo, micosis fungoide, que esto es un linfoma. Y en el cuero cabelludo se puede diferenciar de dermatitis seborreica, de la tiña, ¿no? Y pseudotiña amiantácea, ¿no? Sobre todo estas dos. El manejo de la diabetes ya saben que tiene que ver medidas higiénicas. El estrés parece que es un detonante de la psoriasis, ¿ya? La mayoría de los pacientes con psoriasis andan muy tensos, muy estresados, ¿qué es lo que va a llevar a esto? Tenemos que hacer que haya una dieta balanceada a predominio vegetariano. Es decir, son pacientes que deben comer más vegetales, volverse sobre todo vegetarianos y la psoriasis increíblemente mejora. Evitar alcoholismo que empeora la psoriasis y también la obesidad, que es el factor, tal vez tanto con el estrés y la obesidad son factores detonantes de la psoriasis. Muy importante estas consideraciones. Cuando, cuando el compromiso es menos del 20%, o sea, algunas plaquitas nomás, el tratamiento tópico es a base de corticoides, ¿no? Que es la base del tratamiento. Y hay que usar agentes emolientes, o sea, agentes hidratantes, humectantes. Una de las más simples es la vaselina. Y hay un montón de humectantes en el mercado. Queratolíticos, ¿para qué? Para que baje la capa córnea. Ya les dije que a veces había queratolíticos que nos ayudaban a bajar la capa córnea, como es el ácido salicílico, que se puede usar del 1 al 20%. Normalmente en el hospital donde yo trabajo usamos entre el 10 al 20%. ¿Esto qué hace? Esto quita la capa córnea, o sea, quitamos capa córnea y recién para que pueda ingresar el corticoide, porque a veces si está ahí una capa córnea gruesa, no ingresa el corticoide. Por lo tanto, el tratamiento se hace más difícil.
Pero cuando ya pasa el 20% de superficie corporal, entre 20 a 30%, ya tenemos que usar un tratamiento sistémico. ¿Por qué? Porque no tendremos que usar un montón de corticoides tópicos que al final va a ser muy caro. Entonces, se puede usar tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador, como es el metotrexate. Ya viene tabletitas de 2,5 miligramos. Se puede usar desde una tableta hasta prácticamente casi 20 tabletas, ¿no? 10 tabletas o más. Entonces, de 2,5 miligramos a 20, solo se coloca semanalmente, generalmente en 2 días de la semana, ¿no? Normalmente usamos 10 a 12 miligramos, es decir, una tableta desayuno y cena por 2 días, o sea, 10 miligramos, que es lo que generalmente usamos. Pocas veces llegamos a 20 miligramos. Hay que entender que el metotrexate es hepatotóxico. Es decir, cuando usemos metotrexate siempre hay que pedir un perfil hepático y evitar usar mucho del metotrexate. Solamente usamos para que baje cuando la psoriasis está muy extensa. Una vez que baja, ya pasamos a la vía solamente tópica. Usamos también los retinoides, ¿no? Los retinoides como el acitretin, que es un medicamento que es un derivado de la vitamina A. Tiene un gran efecto para controlar la proliferación excesiva de los queratinocitos y llegar a la que es la psoriasis. Se usa entre 0,5 a 1 miligramo por gramo de peso. Generalmente se usa una tableta de 25 miligramos, ¿no? 1 a 2 tabletas máximo, ¿ya? Por largo tiempo, que generalmente se usa 2, 3 meses hasta que baje la psoriasis, que está más del 20 a 30% de superficie corporal. Usamos la pubaterapia. La pubaterapia es usar soralenos, que son fotosensibilizantes con uva, ¿ya? Hay otro que es la UVB, uva con radiación o UVB de banda angosta se llama, ¿no? UVB. Y finalmente, acá me olvidaba. Acá ahora estamos usando modernamente un tratamiento de tipo biológico. Ese paciente que les presenté, al final recibió todo esto y no le hizo mucho. Al final tuvimos que cambiar al tratamiento biológico, que es un tratamiento un poco más complejo, que son anticuerpos monoclonales que van sobre determinadas interleuquinas, ¿no? Por ejemplo, en ese paciente hemos usado el infliximab, el etanercept, que son sustancias que van contra el factor de necrosis tumoral. Es decir, lo anulan al factor de necrosis tumoral y por lo tanto la psoriasis mejora espectacularmente. Hay otras contra la interleuquina 23 y la interleuquina 17 que se llama el ustekinumab, ¿ya? Esos son tratamientos biológicos que ustedes lo deben conocer, pero normalmente ustedes no lo usan, lo usamos los especialistas, ¿no? Lo que ustedes tienen que saber que la psoriasis no debe pasar más de un 20%. O sea, cuando un paciente viene tempranamente, esa psoriasis no debe extenderse. A veces la psoriasis se extiende por una razón, porque se usa corticoides sistémicos. No se debe usar corticoides sistémicos, llámese dexametasona, hidrocortisona o metilprednisolona. No, solamente se usa corticoides tópicos, porque el corticoide sistémico baja inmediatamente, pero ahí tiene un fenómeno de rebote terrible que al final termina peor, ¿ya? Y al final llegan al hombre rojo o a la eritrodermia psoriásica. Muy bien, entonces esta enfermedad psoriasis, que es una enfermedad que está en aumento, me parece, por el bendito estrés, la tensión y los problemas metabólicos, ¿ya? Diabetes, enfermedades metabólicas, sobrepeso, y vemos que pues actualmente las personas, la gente está con todas esas enfermedades y por lo tanto por ahí aparece la psoriasis. Otra patología también que es eritematosa escamosa es la dermatitis seborreica. Esta es una afección inflamatoria subaguda o crónica, caracterizada por placas eritematoescamativas que se localizan en áreas seborreicas de la cabeza y el tronco. Afecta mucho el cuero cabelludo. En el adulto se presenta como un eritema escamoso en el cuero cabelludo que desborda hacia la piel. La zona retroocular está también afectada.
Esto para diferenciar de la psoriasis, acá la escama es de color amarillenta y grasienta, porque pueden confundirse. En la cara se ve en la zona centrofacial y se ven placas eritemato-escamosas, sobre todo en la zona del entrecejo. Se extiende hasta las cejas y los surcos nasogenianos. Algunas veces compromete las pestañas. En pacientes con barba y bigote presenta las mismas características que el cuero cabelludo. Los cuadros más severos están afectadas en la zona medio torácica anterior y posterior. Además, aunque no con frecuencia, las áreas intertriginosas y especialmente la axila pueden comprometerse. En la piel del tronco se disponen placas de borde arciforme cubiertas con finas escamas untuosas o grasas, más o menos adherente. En el cuero cabelludo el prurito es la regla, o sea, hay un prurito más fuerte e intenso que la psoriasis, mientras que en otras localizaciones es ocasional. La etopatogenia tampoco no se conoce bien, pero todo coincide cuando hay una actividad mayor de la glándula sebácea y además su prevalencia es mayor en el hombre. ¿Por qué? Porque justo cuando empieza la actividad de la glándula sebácea es cuando se llega a la adolescencia, ¿no? Hay un aumento de los andrógenos que van a alterar la glándula sebácea y presentar este problema. En la actualidad se le involucra al Pityrosporum ovale, ¿no? Que es o Malassezia furfur también se llama, que es una levadura lipofílica presente en la piel normal. Por dos razones. El hongo es más numeroso en la piel seborreica y más evidente en la escama. Y el trastorno responde a medicaciones que inhiben el crecimiento de Pityrosporum. El mecanismo de la inflamación podría estar ejecutado por las células de Langerhans y la activación de los linfocitos T por el hongo. Otra teoría propuesta se considera un trastorno epidérmico hiperproliferativo, muy similar a la psoriasis, ¿no? Evolución. El curso es crónico, con reagudizaciones y remisiones periódicas. Aparece, desaparece y a veces vuelve nuevamente, ¿no? Se presenta, bueno, hay una dermatitis seborreica que se presenta en la primera infancia, es decir, cuando un bebé nace, ¿ya? Y aparece con la costra láctea en el cuero cabelludo. Y esa costra láctea y además un poco de eritema en la cara, los cachetes, en niños pequeñitos, recién nacidos, hasta los 6 meses, ¿no? Y eso llamamos la dermatitis seborreica neonatal. ¿Eso por qué? Porque la mamá le pasó andrógenos durante el parto y esos andrógenos del adulto van a generar esa dermatitis seborreica y desaparece generalmente cuando ya son mayores de 6 meses. ¿Por qué? Porque ya el organismo, el hígado ya ya en proceso de maduración va a eliminar esos andrógenos. La frecuencia de la dermatitis seborreica en el adulto se estima entre el 3 y 5%, muy parecido a la psoriasis. Entonces acá vemos, ¿no? Miren, eritema, descamación, ¿no? En zonas nasogenianas, interdigital. Acá hay una mejor, ¿no? Inclusive en la zona de la ceja, como les decía, una escama media amarillenta, grasienta. En la zona del tórax anterior, lesiones arciformes, eritemato escamosas. Acá vemos, miren, en el cuero cabelludo, en el borde, ya, escama, eritema y escama, ¿no? Es lo que también vulgarmente se conoce como caspa, ¿no? La caspa, que a veces está en los adultos, es un cuadro, digamos, mínimo de dermatitis seborreica. Listo. Diagnóstico diferencial, psoriasis de cuero cabelludo, dermatitis atópica, pitiriasis rosada y dermatofitosis, o sea, hongos. El manejo. El manejo es controlar el estrés. Igual el estrés tiene que ver algo, una dieta balanceada. Tópicamente se usa corticosteroides tópicos, ¿no? En lociones, sobre todo lociones cuando es en el cuero cabelludo y crema en la cara. Corticoides de baja potencia, no muy potentes como la psoriasis. En la psoriasis se usa corticoides de alta potencia como el clobetasol, betametasona. Acá usamos la triancinolona en loción o la mometasona en emulsión. Queratolíticos también, el ácido salicílico al 3 por 5%,
Y este tipo de champús que tengan sulfuro de selenio, piritionato de zinc o ketoconazol. O sea, tienen un efecto contra los hongos saprofitos del cuero cabelludo. Muy bien. Pitiriasis rosada. Es otra patología también relativamente común. El día de ayer y antes de ayer vi pitiriasis rosada en el consultorio. Esta es una dermatosis frecuente y benigna. Es una afección inflamatoria autolimitada, caracterizada por la aparición inicial de una lesión única, seguida por múltiples placas eritemato-escamosas que se distribuyen desde el cuello hasta la raíz de la cerebral. En sí, esto es una eruptiva. Y esta eruptiva tiene que ver mucho con un virus, ¿ya? El virus del herpes 6. Ya se ha encontrado hace poco que no se sabía cuál era la causa, ahora es el herpes 6, ¿no? Que es el que produce este virus. O sea, es una eruptiva. Antes se pensaba que era el ECO, ¿no? El ECO 6, pero ahora es el virus del herpes 6. Bueno, hay una respuesta inmunológica, ¿no? Lo que desencadena el cuadro clínico. La evolución de la pitiriasis evoluciona hasta la resolución espontánea entre 2 a 8 semanas. Miren, ¿ah? O sea, es de una evolución larga, pero puede persistir a veces hasta 6 meses. Deja como secuelas hiperpigmentación o hipopigmentación y raramente se queda en el sitio que se encuentran las lesiones. Entonces, eso queda en el sitio donde están las lesiones. El 1 a 3% de los pacientes pueden tener recurrencia, o sea, puede volver. La epidemiología es del 1% de la población. ¿Ya? Los diferentes estudios se mostraron que es más frecuente en el sexo femenino durante el invierno, la primavera y el otoño. Ahora estamos en primavera, entonces estamos viendo ya más casos. Yo acabo de ver 2 casos. La edad de mayor incidencia es entre los 10 y 35 años. No se ven personas más adultas. En algunos pacientes puede mostrarse la existencia de una infección previa y otros tienen antecedentes de atopía, o sea, de alergia. Diagnóstico diferencial, toxicodermias, o sea, alergias a medicamentos, psoriasis gutata, como gotitas, hongos, líquen plano, parasoriasis, dermatitis seborreica, sífilis secundaria, pitiriasis versicolor, escabiosis y eczema numular. Como ven, estas son las lesiones eritematosas con un borde escamoso. El borde es escamoso. Y muchas veces comienzan con una placa madre, ¿no? Un eritema con escamas, en este caso en la axila. Y se disemina, como ven, es una eruptiva que al final se termina descamando. El manejo es simplemente, se autolimita, pero a veces cuando hay un leve prurito, porque realmente no es muy pruriginosa, es casi asintomática, pero si hay un leve prurito se puede dar un antihistamínico, cremas hidratantes, antipruriginosos tópicos, ¿no? Como el mentol, alcanfor, que puede ayudar un poquito si es que hay mucho prurito, y los corticoides de baja potencia, como la hidrocortisona o la mometasona. Eso es una excepción a la regla. Normalmente esto se autolimita, a veces no necesita usar nada. Líquen simple crónico o neurodermatitis, ¿no? O neurodermitis. Es una dermatosis circunscrita que suele afectar la nuca, no solo la nuca, puede afectar las piernas, puede afectar los genitales, ¿ya? Se caracteriza por la presencia de placas liquenificadas muy pruriginosas y perpetuadas por el rascado continuo. La clínica que vamos a ver ahorita, ¿no? Y la etiopatogenia, ¿no? Las lesiones de liquenificación son patrones reactivos en las que el prurito desempeña un papel fundamental. En caso de líquen simple crónico no se encontrará un factor responsable de este síntoma. Entonces acá tenemos, miren, este es el famoso líquen simple crónico. Es una placa eritematosa con leve descamación, un poquito de descamación, y con acentuación de los pliegues. Eso se llama liquenificación por el rascado, ¿ya? Y realmente esto produce un rascado muy intenso.
El curso es crónico, las lesiones de base pueden aparecer complicaciones infecciosas por el rascado. Diagnóstico diferencial, líquen plano y dermatitis de contacto. Manejo. Hay que manejar pues, el estrés también en estos pacientes, ¿no? Como ustedes ven, el estrés es un detonante de muchas dermatosis, ¿no? Tópicamente se usa corticoides potentes como el clobetasol, en crema o a veces en infiltraciones, cremas emolientes, o sea, hidratantes. Y sistémico hay que dar pues, antihistamínicos orales, ¿no? Pueden ser los modernos, loratadina, cetricina, fexofenadina. Muy bien. Estas son las enfermedades eritematosas escamosas que ustedes tienen que conocer, aprender y saber, ¿no? Ahora vamos a pasar al otro grupo de enfermedades. Un momentito. Si hay alguna pregunta, me la hacen llegar. Ya, ¿se ve Sebastián? Sí, doctor. Ya, muy bien. Sebastián, si se corta la comunicación, me avisas, ¿ah? Muy bien. Sí, doctor. Enfermedades ampollares, ¿no? Vamos a ver las enfermedades ampollares más comunes. Eh, para conocer las enfermedades ampollares tenemos que saber un poco la histología, ¿no? La histología es que hay dos tipos histológicos de enfermedades ampollares. Las subepidérmicas, ¿no? Subepidérmicas que están debajito de la epidermis, como la dermatitis herpetiforme, el pemfigoide y el síndrome de Steven-Johnson, ¿no? Y las intraepidérmicas, que también son de dos tipos. La subcórnea, que está debajito de la capa córnea, como el pénfigo foliáceo. Esta enfermedad es muy fugaz, ¿no? La ampolla es muy fugaz porque se rompe rápidamente porque simplemente hay capa córnea. Mientras tanto, la suprabasal es como el pénfigo vulgar, sí se ve la ampolla, ¿no? Y acá están las células que son redondeaditas, que se llaman células acantolíticas, ¿no? Porque se han desprendido de sus desmosomas. El tamaño, cuando es ampolla, ustedes saben que es de 1 centímetro más, ¿no? La forma es redonda, oval o policíclica por confluencia. La consistencia puede ser blanda, flácida, tensa o dura. Entonces, muy importante determinar la consistencia de las ampollas. El curso, si la ampolla no se rompe, se forma como una escamita y bueno, y ahí se reabsorbe. Pero si se rompe la ampolla, genera una costra, ¿ya? O si no, un área exudativa o erosión, como llamamos, o se vuelve vegetante, como una vegetación, como un corrugado, como una lesión verrucosa, ¿no? Ese es el curso de una ampolla. La primera enfermedad ampollar es la dermatitis herpetiforme, ¿no? Que como ustedes ven es una enfermedad también de origen desconocido, autoinmune, pero está muy relacionado. Hay tantos disturbios emocionales como infecciosos agudos pueden precipitar un ataque. Está asociado con el síndrome celíaco. El síndrome celíaco es la intolerancia al gluten. Estos pacientes tienen problemas digestivos, ¿no? Que hay que determinar si realmente es problemas de intolerancia al gluten. Pero en una parte, en un 50%. Otro 50% no se conoce bien la causa. Curso crónico con remisiones que pueden durar meses o años. En la histología se ven vesículas o ampollas subepidérmicas con eosinofilia, ¿ya?
Acá hay vesículas, no solo ampollas. La incidencia es más común en varones, adultos, mujeres y niños también son afectados. Los síntomas, prurito siempre está presente y a veces severo. Bueno, los signos vamos a ver ahorita, la localización igual. Entonces, esto es la dermatitis herpetiforme, ¿no? Se dice herpetiforme porque parecen como lesiones herpéticas, pero no es un herpes, ¿ah? Entonces van a ver vesículas, ampollas, erosiones, costras, ¿no? Sobre un fondo eritematoso. Acá ya aparentemente en resolución, ¿no? Igual acá, ¿no? Ven, ya está con costras, ¿no? Con costras, eritema y costras. La mayoría de los pacientes están por encima de los 60 años. Ambos sexos, no, perdón, me estoy equivocando. Ya. La dermatitis herpetiforme, como les decía, el tratamiento de dermatitis herpetiforme es con agentes inmunomoduladores, como la azatioprina, la prednisona en tabletas, ¿ya? También se puede usar dapsona, ¿no? Dapsona, metotrexate, ¿ya? Se usa y el tratamiento es largo hasta que remitan estas lesiones. Igualmente, acá se hacen medidas higiénico-dietéticas. Hay que investigar si este paciente no tiene intolerancia al gluten. Y si es así, este paciente se debe retirar el gluten, es decir, todo lo que tenga harina de trigo, ¿no? Que es donde se tiene el gluten. Eso es una cosa muy importante. Cuando usted tenga un paciente con dermatitis herpetiforme, tiene que ser evaluado por el gastroenterólogo y se debe hacer una biopsia a nivel intestinal para ver si no hay un problema de tipo de intolerancia al gluten. Otra patología también relativamente frecuente que se va en pacientes por encima de los 60 años, en ambos sexos que están igualmente afectados. Los síntomas, el prurito que a menudo también es severo. Los signos son ampollas grandes, tensas, que permanecen intactas por días, sobre un fondo eritematoso. Las mucosas raramente están afectadas. Bueno, vamos a ver la clínica. Igual la etiología es desconocida. El curso es variable y a veces con un solo ataque de corta duración, a menudo ataques recurrentes con remisión espontánea por meses o años. El pronóstico no es favorable, sobre todo cuando es ancianos o individuos debilitados. ¿Por qué? Porque a veces esta patología está relacionada con problemas de tipo neoplásicos. Por eso que también el pemphigoide se le considera como un síndrome paraneoplásico, ¿ya? Su histología es muy sugestiva, ¿no? La ampolla es subepidérmica sin acantolisis, o sea, hasta debajo de la epidermis. Entonces acá tenemos, ¿no? Una paciente con eritema, placas eritematosas y las ampollas que, como ven, son duras y a veces se forman flictenas cuando confluyen. Acá tiene una erosión, ¿no? Una erosión, erosiones, y algunas veces puede comprometer las mucosas. Siempre hay que, cuando hay un síndrome ampollar, siempre hay que verificar que no hay compromiso de mucosas, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Entonces, también en personas ya ancianas y que no responden a un tratamiento convencional, acá se usa normalmente la prednisona, ¿no? Prednisona en dosis de 20 a 30 hasta 50 miligramos por día hasta que baje. Podemos usar unos antibióticos inmunomoduladores como la doxiciclina. Doxiciclina, que viene de 100 miligramos, se toma una tabletita al día y también por largo tiempo hasta que baje. También se puede usar la dapsona, ¿no? Es una sulfona, ¿ya? Que viene de 50 miligramos, uno al día hasta que bajen las ampollas. Y para el diagnóstico siempre hay que hacer una biopsia, ¿ya? Una biopsia de la ampolla.
Con la biopsia de la ampolla podemos identificar si esto es un pénfigoide o de repente un pénfigo, porque está dentro del diagnóstico diferencial. El pénfigoide, la ampolla es tensa, media dura, por si acaso. Pénfigo foliáceo, ¿no? El pénfigo foliáceo o superficial, que tiene una variante eritematosa también, ¿no? Este es en personas un poco más jóvenes, 30 a 50 años de edad, puede haber dolor, ardor y a veces prurito. Placas circunscritas de eritema y costras. Las ampollas son muy flácidas, rápidamente se rompen. En la cara se localiza como en ala de mariposa. En el cuero cabelludo y en el tronco superior, ¿no? Vamos a ver. Igual, la etiología es desconocida. Curso crónico relativamente benigno, a menudo se convierte en, bueno, el pénfigo eritematoso se convierte en foliáceo o el foliáceo en eritematoso. La histología es muy característica, dice, las ampollas intraepidérmicas son y las células acantolíticas en la parte superior de la epidermis en la capa granulosa, o sea, subcórnea, debajito de la capa córnea, ¿no? Se van a ver ahí unas células redonditas acantolíticas. Si es que logramos agarrar una ampolla, porque a veces no se puede agarrar la ampolla y no podemos identificar. El antígeno del pénfigo foliáceo es la desmogleína 3, ¿ya? Eso anoten. Antígeno del pénfigo foliáceo es la desmogleína 3. ¿Qué es la desmogleína 3? Es un componente de los desmosomas, ¿ya? Y esa desmogleína, el organismo le genera anticuerpos, autoanticuerpos contra esa desmogleína 3 y es la que genera la separación de los desmosomas y por lo tanto la ampolla. La mucosa no está comprometida por si acaso en el pénfigoide, en el pénfigo, ¿ah? Acá tenemos, miren, este es un pénfigo eritematoso, muy rojo. Acá este es un pénfigo foliáceo donde se ve solo costras. Este es el mismo paciente, ¿no? Se compromete como en alas de mariposa la cara. Este es otro paciente con erosiones, costras. Las costras están, las ampollas están un poco erosionadas o y algo secas, ¿no? Igual ya prácticamente están recuperando el paciente con estas erosiones. Y finalmente el pénfigo vulgar. El tratamiento del pénfigo superficial es muy parecido al pénfigo vulgar. Al final lo vamos a tratar. La incidencia más frecuente en adultos de edad media. Ambos sexos igualmente están afectados. Las áreas exfoliadas son sensibles y dolorosas. Puede haber fiebre y pérdida de peso. O sea, acá en este pénfigo vulgar ya hay manifestaciones más sistémicas, ¿no? Se ve ampollas inicialmente en cuero cabelludo y mucosas. ¿Ah? Acá compromete las mucosas. Las ampollas son, a diferencia del pénfigoide, flácidas, pequeñas, aisladas o agrupadas. Se localizan también en la mucosa tanto oral como vaginal. Cuero cabelludo inicialmente y tronco y extremidades más tarde, ¿no? Igual, la etiología es desconocida, no se conoce exactamente, pero ya saben que hay un mecanismo de autoinmunidad. Acá las inmunoglobulinas que están afectadas son la inmunoglobulina 1 y la inmunoglobulina 3, ¿ya? El curso es crónico, a menudo hay brotes sucesivos, a menos que se trate, la salud general se deteriora en un tiempo y ocurre la muerte dentro de 2 años de aparición. Este es un pénfigo que, a Dios gracias, con los tratamientos modernos se ha logrado detener la mortalidad que antes tenía, que era muy alta. Ahora ya no se mueren mucho estos pacientes porque ya hay cosas y novedades en el tratamiento. La histología es característica, ¿no? Se ve ampollas intraepidérmicas con acantolisis. ¿Qué es la acantolisis? Ya hemos dicho que son las células que se desconectan de los desmosomas, ya no son poliédricas, sino son redondas, ¿no? Redondas como huevo frito. Eso le llamamos acantolisis, ¿ya? Es una característica de los pénfigos. Ahí está.
una señora con compromiso de la mucosa. Miren, está haciendo unas ampollas, vesículas. Digo, no vesículas, ampollas, erosiones. ¿Ya? Miren, tremendas erosiones, costras. Ahí está la ampolla, pero que rápidamente se vuelve flácida. Miren, y se erosiona. Hay grandes erosiones, ¿no? Costras también. Ese es otro paciente que ya estaba en tratamiento. ¿Ya? Costras, erosiones. Este es un paciente estrella que tenía casi todo el cuerpo comprometido. ¿Ven? Estos pacientes, pues, como son como gran quemados, como ustedes ven, ¿no? Parece un gran quemado. Estos pacientes fácilmente se infectan. Entonces, ya al infectarse, a veces hacen una sepsis y eso va a favorecer a la muerte de estos pacientes. A Dios gracias, ahora con los métodos nuevos, ya, por ejemplo, estos pacientes deben ser manejados en una unidad de quemados, pueden ser controlados con curaciones, con manejo de enfermería, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Y cuál es la complicación más frecuente del pénfigo vulgar? Es la infección, ¿no? Como ustedes ven, acá ya hay secreción purulenta y además, miren, y además se ven las costras un poco melicéricas, ¿ya? Entonces, esto nos indica que hay un compromiso tanto del estafilococo como el estreptococo, ¿ya? En este problema. El tratamiento de los pénfigos generalmente es con corticoides, ¿no? Por vía oral, la prednisona, que varía desde 50 miligramos hasta más de 100 miligramos. Va a depender de la severidad del cuadro. En estos pacientes, por ejemplo, cuando es muy severo, podemos usar dosis de 80, 90, ¿no? De pastillitas de prednisona. Igual hay unos ahorradores de corticoides que se llaman ciclofosfamida. Ciclofosfamida, que se puede usar también, viene de 50 miligramos, 1 a 2 tabletas al día hasta que baje, hasta que mejore esto, ¿ya? Y simultáneamente se usan los corticoides, para efecto de que se potencie, ¿no? Pero ya no se usa dosis muy altas, podemos usar de 20 miligramos, porque el inmunomodulador puede hacer lo suyo. Me olvidaba, acá hay un signo, ya ustedes han revisado en la mañana. Si tenemos duda, ¿qué hacemos? Le hacemos una fricción. Eso se llama el signo de Nikolsky, ¿no? Nikolsky. Si esto se desprende, es que la enfermedad está muy activa. Parece que no ha habido ese problema. Entonces, como les decía, si esto se desprende, la enfermedad está activa, pero cuando ya están en tratamiento los pacientes, ya el Nikolsky disminuye o baja, y eso nos indica que esto va a ir mejorando. Finalmente, hay una enfermedad también que tiene una forma como en bull, ¿no? Con una vesícula o una ampolla central, ¿no? Como ven, en bull o tiro al blanco. Esto llamamos eritema multiforme. El eritema multiforme está provocado, es una respuesta, como se dice, alérgica al herpes, ¿ya? Al herpes simple. Cuando a veces hay herpes simple, previamente hay herpes simple 1 a 2 semanas o más, y generalmente nos encontramos con estas lesiones de eritema multiforme. A veces también se ve por medicamentos. Tratamiento es suspender los medicamentos, o si es el herpes, dar un tratamiento con aciclovir. Ya cuando hagamos herpes simple, vamos a manejar cómo se hace eso. Igual en un niño, ¿no? Está haciendo un eritema multiforme, parece como ronchas, ¿no? Pero en la zona más clara, ¿ven? Del centro. Muy bien. Hasta acá, tanto las enfermedades eritemato-escamosas como las enfermedades ampollares. ¿Alguna pregunta de repente? Ya. Sebastián, Sí, doctor. listo.
Entonces acá quedamos